Damos una cordial bienvenida nuevamente a nuestra iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Usted que nos mira a través del Facebook, del YouTube, sean todos bienvenidos a nuestra congregación y a esta gran familia, la familia del Nazareno. Así es de que hoy tenemos un mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir con todos ustedes hoy. Y le he titulado este mensaje Dando Vueltas. Dando vueltas, hermanos, porque muchas veces en nuestra vida repetimos ciclos, estamos como dando círculos, dando vueltas en un mismo lugar y no tenemos una proyección de ir a otro lado, y a veces la tenemos pero la perdemos en el camino y simplemente seguimos dando vueltas. Y estando ahora con nuestro invitado, me hizo recordar ahorita en este momento la pista del artillero, que precisamente nos ponían a dar vueltas en entrenamiento, y eso es algo psicológicamente terrible, que te ponen a dar vueltas y nunca te dicen cuándo vas a terminar. Entonces es un tormento psicológico. ¿Y cuántas vueltas vamos a dar? Hasta que yo diga. Y eso es terrible, hermanos, porque nosotros necesitamos fijar metas, propósitos. Y cuando usted no tiene definido un propósito, una meta, se pone a dar vueltas o a hacer círculos en su vida y nunca llega a ningún objetivo. Nunca cumple su propósito, nunca cumple esas metas a corto plazo o un propósito de vida. ¿Por qué? Porque nos mantenemos dando vueltas. Y yo quiero ir a la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, para ver cómo el Señor nos habla en esta mañana. Deuteronomio, capítulo 2, y vamos a darle lectura solamente a 3 versículos, del 1 al 3. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Amado y bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido dirección, Espíritu de Dios, para que seas tú hablándonos a través de ella. Redirige mis pensamientos conforme a tu palabra, y que seas tú hablándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando vueltas, hermano. Yo no sé, pero en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en una situación así, que hemos tratado de ir a un punto, de salir de una condición de vida, de un estado de vida, y de pronto nos vemos otra vez en el mismo lugar, porque simplemente dimos una vuelta y estamos donde mismo, y se vuelven círculos repetitivos que cansan, que fatigan, y más aún si es en un desierto como acabamos de leer. Si bien sabemos, esto trasciende después de que el pueblo de Israel, que por más de 400 años están cautivos en el país o el imperio de Egipto, Dios los liberta con brazo fuerte, con mano extendida, haciendo aquellos prodigios, señales, después de aquellas 10 plagas, los liberta y hace un milagro poderoso al atravesar aquel Mar Rojo y cruzan del otro lado. Y ellos empiezan a experimentar una libertad. Y la verdad es que mucho cristiano hoy, a través de conocer a Cristo, de tenerlo y aceptarlo como su Señor y Salvador, empieza a gozar de una libertad, pero de pronto empieza a atravesar un desierto y pierde la visión de la salvación o de la libertad en Cristo y empieza ciclos de vida repetitivos. De manera que cuando dice Pablo que aquellos que ahora debían ser maestros de la palabra, aún siguen con los rudimentos y que empiezan nuevamente a tomar la leche espiritual como un recién nacido, cuando ya debería de ser
un adulto maduro, conocedor de la palabra, para enseñarla, pero vuelve nuevamente a tomar como un biberón, como un bebé. Entonces, ¿qué pasó con aquellos hermanos que ya tienen 10, 15, 20 años, es más 25 o 30 en el Evangelio? Pero siguen siendo, tal vez no un bebé, pero un niño espiritualmente hablando. Sus vidas se han mantenido en círculos y nunca han cumplido su propósito de su llamamiento. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, vemos cómo Jesús tiene un encuentro con Pablo. Aunque nosotros siempre decimos, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero fue Jesús el que vino al encuentro con Pablo. Y a través de ese encuentro vemos que hay una transformación, no simplemente una conversión, porque una conversión es cuando nosotros vamos hacia un punto o tenemos una creencia, una doctrina, una religión, y de pronto nos convertimos y dejamos eso y tomamos otro rumbo diferente, dejamos lo que creíamos y tomamos otra cosa como nueva. Pero Pablo no dejó lo que él conocía, lo que él sabía, porque él siguió siendo fiel a la ley y a la tradición del judaísmo. Aunque muchas veces nosotros hemos desasociado el Evangelio de Cristo, el Nuevo Testamento, con la ley del Antiguo Testamento, pero en realidad Pablo nunca dejó lo que él ya sabía. Él simplemente redirigió su vida conforme en Cristo, que había tenido un encuentro y ahora él cae en cuenta que ese Jesús que se le aparece es el Mesías prometido a su pueblo. Entonces él redirige lo que ya sabía, pero nunca dejó sus principios. Él seguía siendo un judío celoso de la ley. Entonces, ¿qué creía el pueblo judío? El pueblo judío era un pueblo monoteísta, de manera que creían que en ese monoteísmo judío decían que había un único y solo Dios. Y ese único y solo Dios es también el Dios de Israel. Entonces, no simplemente que hay un solo Dios único, sino que ese Dios único es el Dios de su pueblo, de Israel. Y no simplemente eso, ellos creen que ese Dios único y que es su Dios de su pueblo, es el único Dios para el mundo entero. Y que aquellos que adoran otros dioses y otras diosas en el mundo explícitamente son pecadores y un día serán juzgados por ese único Dios. Y ese es el pensamiento de Pablo. Él nunca cambió ni redirigió eso, pero lo redirigió hacia la persona de Jesucristo, que aquel único Dios también se había reencarnado en Cristo, que había tomado aquella forma de humano, pero que también actuaba a través de un espíritu, de manera que él, ese único Dios, hace Dios Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, conforme actúa y hace el Padre, el Hijo y el Espíritu, es Dios mismo. Entonces, él nunca cambió la mentalidad del monoteísmo judío. Simplemente redirigió su vida cuando tuvo el encuentro con Cristo. Pero hoy muchos cristianos que aparentemente se convirtieron al cristianismo no han redirigido sus vidas con ese encuentro con Cristo. Y cuando nosotros no tenemos una redirección de nuestras vidas, nos mantenemos dando círculos, como cuando alguien se pierde en un desierto porque no tiene una carta de navegación y no tiene una brújula o no sabe leer el sol, las estrellas, y entonces se pierde y se mantiene dando círculos. Entonces es necesario reorientar nuestras vidas en Cristo. Y el pueblo de Israel sale a la libertad, pasan del otro lado del Mar Rojo y empiezan a experimentar una libertad, pero de pronto ellos tienen una visión donde Dios los va a llevar a donde le había prometido a aquellos primeros padres, que fue Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios quería llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, y en ese propósito ellos van dirigiendo sus vidas hacia Cades Barnea, que es del otro lado, en el occidente del río Jordán.
Entonces, cuando ellos llegan al río, ya sabemos la historia, mandan los espías a inspeccionar la tierra, regresan con malas noticias, desalientan al pueblo, Dios los castiga y les dice, aquellos 40 días se convertirán 40 años, que andarán en el desierto. Hasta que no muera toda esa generación, pasarán del otro lado. Entonces, hoy mucha gente en el cristianismo dice, hoy ya estoy en Canaán, la tierra, la herencia que Dios nos prometió, una tierra donde fluye leche y miel. Y sabemos que el pueblo de Israel es castigado y dice, vueltas. Y los pone a dar vueltas en el desierto. Cuando ya estaban del otro lado de la tierra prometida, nada más tenían que cruzar el río Jordán. Entonces sabemos esa historia, que los regresa. Y aquí cuando hablamos en el capítulo 2 de Deuteronomio, ya habían pasado 38 años, hermanos, que habían estado dando círculos en un mismo lugar, en el desierto, en el monte de Seir y todo ahí en el Sinaí a su alrededor. 38 años estuvieron dando vueltas. Y 38 años es toda una vida. Y hoy, como nosotros como cristianos podemos decir, ¿dónde estamos? Hemos dado simplemente vueltas en nuestra vida espiritual. Y no hemos cumplido con el propósito de Dios en nuestras vidas. Seguimos con las mismas consecuencias, seguimos la misma manera de vivir en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, y se nos ha vuelto un círculo, pero no salimos de ahí. Seguimos con las mismas deudas, seguimos con los mismos problemas en la familia. Entonces, ¿cómo ha sido redirigida nuestras vidas? Seguimos en la misma situación. Entonces, este pueblo empieza a dar vueltas por 38 años y Dios les dice, al igual que nos dice hoy, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y sabemos que en las Escrituras, en el Apocalipsis, Dios nos habla a través de ese lucero resplandeciente, esa estrella de la mañana, que es la estrella polar, la estrella del norte, la estrella más brillante, donde nos dirige la Osa Mayor, para orientarnos cuando andamos navegando nuestra vida. Y cuando nos orientamos hacia el norte, es Dios que nos está guiando hacia la dirección que debemos tomar. Y dice, bastante habéis rodeado este monte. Y tal pareciera que esa pregunta tiene que resonar hoy en nuestra mente. ¿Nos parece que ya habéis rodeado mucho en tu vida? ¿Nos parece, hermanos, que hemos dado muchas vueltas y caemos en el mismo círculo y no llegamos a ningún lugar? Simplemente nos estamos cansando, fatigando, gastando las energías. Y aunque sabemos que en ese desierto la palabra de Dios dice que el vestido nunca envejeció, que las sandalias del calzado de los pies de todos los israelitas crecía conforme crecía el pie de los chamacos, de los niños, y que ese calzado nunca se envejeció, sino se extendía conforme a la medida del pie. Y dice que los pies nunca se hincharon por andar en el camino del desierto. Y usted puede decir, pero gracias a Dios nunca me ha faltado el pan, el sustento, el vestido, el calzado. Y es verdad, en la misericordia de Dios, Dios provee esas cosas esenciales. Pero sin embargo nuestra vida literalmente se encuentra dando vueltas. Y nunca salimos de ahí. Y aunque también recibían el alimento, porque dice que descendía el pan, aquel maná del cielo. Y podemos decir lo mismo, hermanos. Nunca nos ha faltado la comida. Gracias a Dios que ha alimentado a nuestros hijos, nos ha dado un techo, nos ha dado vestido, calzado, y eso está bien. Pero lo que no está bien es que sigamos dando vueltas. Y que nunca salgamos de nuestra condición de vida, como hombres, como mujeres, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como el pueblo de Dios.
que nos mantengamos en el mismo círculo y año tras año, y usted verá su vida de aquí a 5 o 10 años y seguirá siendo igual. Muchas veces el pueblo de Dios se migra, se cambia de ciudad, así de que tiene que buscar una congregación nueva y se establece nuevamente en otra iglesia, otra congregación, pero su vida espiritual nunca cambia, sigue siendo la misma, en ese mismo círculo cae y llega a ser lo mismo. ¿No os parece que ya rodeamos mucho esa experiencia de vida, esa actitud en nuestras vidas? ¿No os parece que ya hemos dado tantas vueltas y no hemos salido de ahí? Así le dice Dios al pueblo: vuélvanse al norte. Entonces regresa nuevamente al lugar donde Dios les había dado el castigo, y era en Cades Barnea. Para que el pueblo de Israel llegara a Cades Barnea, de acuerdo a las jornadas escritas en la Biblia, se cree que tardaron 2 años desde Egipto hasta Cades Barnea. Recuerden que llevaban ganados, llevaban animales, llevaban sus ancianos, sus mujeres, sus niños, y en 2 años estaban ahí en el Jordán. Pero Dios los castiga y los regresa a dar vueltas. Y ahí mismo en ese capítulo 2, verso 13 y 14, vamos a ver cuánto tiempo dieron dando vueltas. Dice: levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasaremos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Todos tenemos respuestas diferentes. ¿Y a dónde nos ha llevado? ¿Seguimos como cuando empezamos o hemos avanzado un poco? ¿O seguimos dando vueltas? 38 años dando vueltas, más los 2 años de las 2 jornadas, ¿cuánto es? 40. A los 40 años es cuando Dios les dice: ¿no os parece que ya rodeasteis mucho este monte? Hermanos, el Señor nos está llevando a esta pregunta: ¿por qué seguir dando vueltas? ¿Por qué seguir dando vueltas? ¿Por qué no adquirir un compromiso con el Señor? Crecer nuestra fe y creer realmente en Dios. Y redirigir nuestras vidas en la dirección de ese norte que es Cristo, para que Él guíe nuestra vida y nos lleve a nuestro propósito, a nuestro objetivo de vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro proyecto empresarial, de nuestro trabajo. Porque si no tomamos el norte, simplemente seguiremos perdidos dando vueltas. Y pasarán años, pasarán 10, 20, 30 años y seguiremos en la misma condición. Porque nos perdemos y nos ponemos a rodear simplemente, llegando una y otra vez, y vendrá otro año nuevo y usted se pondrá otras metas, pero nunca las va a cumplir, y regresará otro año y hará la misma promesa, pero nunca las cumple. Y lo repite año tras año y se van volviendo décadas. Y llegarán días en que nuestro corazón no tendrá contentamiento. Y entonces diremos: ¿en dónde he desperdiciado mi vida? Porque la juventud se va a prisa, como un abrir y cerrar de ojos. Desaparece la fuerza, el vigor, la belleza. Es efímera, se va. Necesitamos tomar ese norte, hermanos, porque la mentalidad de esclavo la seguía teniendo el pueblo. En Egipto tenía trabajo, tenía todo lo que necesitaba, así como nosotros igual. Y el pueblo aparentemente con una libertad, pero sigue teniendo una mentalidad de esclavo, porque tenía todo en el desierto. Decían: quiero maná, y el maná descendía todos los días. Nunca faltó. Y cuando nosotros nos conformamos con lo que
el sistema nos da, nos ofrece, entonces nos mantiene ahí, en ese círculo. Como hoy en día todo el mundo está esperando ya el dinero que va a dar el gobierno y están comprando la conciencia, el voto de todo lo que este gobierno va a hacer. Y la gente está ahí, oh, pero es de que este sí da, y queremos maná, y queremos vestido, queremos esto. Y es la mentalidad del esclavo. Y Dios provee todas esas cosas que el mundo da, hermanos. Pero no es el propósito. Simplemente decir, quiero maná. Oh, mi sandalia se sigue extendiendo, mi vestido no envejece. Tengo todo lo necesario, sí. Seguimos teniendo una mentalidad de seguir dando vueltas. Que aunque habían salido de la esclavitud y ahora gozaban de una libertad que Dios les había dado, su mentalidad seguía siendo aún esclavos. Queremos todo, hermanos. Y la historia muchas veces tiende a repetirse. Hay ciclos históricos que tienden a repetirse en la historia universal. Hay un escritor, Santayana, que escribió esta frase que muchos dicen o expresan: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, vamos a ir ahora a Números, capítulo 32, para que vea que tiende la historia a querer repetirse. Números capítulo 32. Les voy a leer un poquito más de solo un verso que quería leer. Voy a leer 13, no, son muchos. Les voy a leer el 23 y les doy la reseña de lo que dicen todos los desde el 1 al 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando empezamos a leer el versículo 1 de este capítulo 32 de Números, habla de dos familias, de los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Estos hombres eran los cabezas de estas dos familias, de estas dos tribus, y ellos tenían muchos bienes, principalmente ganados, cabras, tenían borregos y tenían también vacas. Ellos eran ricos. Quien tenía muchos ganados en ese tiempo, pues era un hombre rico, y ellos eran ricos. Entonces, estos hombres, cuando van a cruzar, cuando están del otro lado todavía del río Jordán, ellos ven que una región que habían conquistado ahí ya les pareció muy buena, de manera que eran tierras de pastos, de praderas, de planicies donde podían edificar fácilmente, y además estaba el río y mucho pasto para sus ganados. Entonces le dicen a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Nosotros estamos felices de que Dios nos ha liberado. Estamos felices hasta donde Dios nos ha traído. Y nosotros, como somos empresarios, queremos quedarnos en este lugar porque vemos que la tierra es buena. Y nosotros no vamos a ir a cruzar, déjanos quedarnos aquí. Entonces mucha gente en el cristianismo, hermanos, se conforman con algo de la porción de la herencia. Y por eso la Escritura nos habla en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. Porque muchas veces cuando nos conformamos, nos establecemos y nos quedamos ahí. Ya no cruzamos del otro lado. Y el propósito de Dios era que cruzaran del otro lado. Y nosotros no hemos cruzado porque a veces traemos medio traje. El medio traje es de que tenemos todavía el viejo hombre
y no nos despojamos totalmente de él y estamos revestiéndonos del nuevo hombre, entonces tenemos como la mitad, como si fuera uno de esos overoles donde usted se mete todo el cuerpo y trae como ya las partes de las piernas, pero todavía le falta de aquí para arriba donde está el corazón. Entonces es la lucha de todo cristiano, despojarse del viejo hombre y revestirse de la nueva criatura en Cristo. Y eso nos lleva a conformarnos con el mundo, con las situaciones que nos rodean y nos mantienen ahí. De manera que estos hombres dicen, no, aquí nos quedamos. Dice, porque aquí vamos a construir nuestras ciudades, las vamos a fortificar para tener seguras nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos. Y además lo mejor es de que hay pasto para nuestros ganados. Porque tú sabes, Moisés, que nosotros somos empresarios. Tú sabes, Señor, que yo soy empresario, que yo tengo mi negocio, que yo tengo aquí, que yo tengo allá. Y se conforman con eso y no quieren cruzar del otro lado. Y nunca jamás sabrán lo que Dios les tiene del otro lado. ¿Por qué? Porque se conforman de este lado. Porque no se han despojado totalmente del viejo hombre. Están como a la mitad y su vida nunca va a trascender de ahí. Entonces, eso es lo que ellos le dicen a Moisés. Entonces Moisés se molesta. Y en el verso 6 de ese capítulo dice, y Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Los confronta, hermanos. ¿Cómo? Todos tus hermanos irán y ustedes se quedarán aquí. Se molesta. Y les dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Entonces les recuerda el pasado. Porque ya han pasado ¿cuántos años? 40. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, y subieron hasta el torrente de Escol, y después que vinieron a la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová los había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no entraréis esta generación. La historia se quería volver a repetir, hermanos. Miren, ya habían pasado 40 años y ahora dos de las tribus dicen, aquí nos vamos a quedar. La historia tiende a repetirse. Y muchas veces eso es lo que experimenta el pueblo de Dios. Una repetición, un círculo vicioso, donde simplemente damos vueltas y regresamos al mismo lugar. Y estos hombres tenían la misma intención, quedarse ahí. Y entonces Moisés los confronta, dice, así hicieron vuestros padres. Y entonces ellos cuando se ven confrontados, le dicen, no, mi Señor, claro que iremos con vosotros, tomaremos la espada, pero antes déjanos construir las casas, hacer nuestros corrales para nuestros ganados. Y cuando ya nuestras mujeres, nuestros niños y nuestros ganados estén seguros, ahora sí tomaremos la espada y cruzaremos con nuestros hermanos y tomaremos posesión de la tierra, y hasta que tomemos el último pedazo de tierra que Dios juró como herencia para nosotros como pueblo, entonces nosotros volveremos con nuestras familias. Y todavía Moisés se los permitió y le dijo, está bien, y si así no lo hiciereis, vuestros pecados os alcanzarán. Cerramos en ese versículo 23. Quiere decir que todavía estos hombres condicionaron a Moisés que les permitiera todavía construir, y muchas veces también eso se permite en la iglesia. Pero Jesús no lo permitió en su ministerio. Señor, deja que entierre a mi padre y después te sigo. Señor, acabo de comprar un par de bueyes, déjame estrenarlos. Señor, acabo de casarme. Y Jesús dice, no. El que no tome su cruz
que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, no es digno de mí. Jesús fue más drástico, pero Moisés le permitió a aquellos hombres que construyeran sus casas, que aseguraran sus ganados para que pudieran ir a la guerra con ellos del otro lado, pero les dijo, pero si no lo hacen así, sabéis que vuestros pecados os alcanzarán, hermanos. Eso pasa, hermanos, que muchas veces condicionamos servir a Dios, entregar nuestra vida, comprometernos en la obra del Señor, por pensar siempre en que necesitamos de aquello. Pero cuando vamos a Filipenses 4:9, cuando dice en 4:19, que Dios pues suplirá todas las cosas que os hagan falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. De manera que si pensamos primeramente en lo que nosotros creemos que necesitamos, nos olvidamos que Dios es un Dios de promesas. Es un Dios que provee, que si nos aventuramos a cruzar del otro lado, algo hay del otro lado para nosotros de bendición, hermanos. Y ese es el problema que nosotros hoy no hemos entendido, que necesitamos cruzar del otro lado. En Deuteronomio, que es nuestra cita primera que estamos viendo, hay un versículo en ese capítulo 2 que dice, tú pasarás hoy. En el verso 18. En el 17 dice, Jehová me habló diciendo, estamos en Deuteronomio capítulo 2, verso 17. Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab. Tú pasarás hoy. Que eso se grabe en nuestro corazón. Tú pasarás hoy. Si por muchos años te has mantenido en ese mismo lugar, si te has mantenido dando círculos, dando vueltas, simplemente por no sé cuántos años de tu vida, Dios te dice, tú pasarás hoy. Y yo quiero que lo repita para sí mismo, yo pasaré hoy. Tú pasarás hoy del otro lado. Necesitamos dejar el conformismo. Aquello que nos mantiene confortables, seguros. Dice, no, es que aquí estoy seguro con mi mujer, con mis hijos, mis bienes, mis propiedades, mis ganados. El Señor dice, no, no es ahí, es del otro lado. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. Dios tiene algo mayor para ti, tiene algo mejor para tu matrimonio, algo mejor y mayor para tus hijos, para tu ministerio, para tus finanzas, pero no te conformes. Tienes que cruzar del otro lado, hermano. No sigas dando vueltas, no te mantengas en círculos por 1, 2, 3, 4 décadas más de tu vida, porque la vida se va, se esfuma, se desvanece. En el libro de Josué, hermanos, quiero ir a una última cita, que es donde finalmente ellos tendrán que cruzar. Capítulo 1 de Josué. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo,
pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Tenemos que prepararnos, preparar comida. Recordemos la escena de Jesús en el desierto. Se acerca el tentador y le dice, después de haber estado en ayuno de 40 días y 40 noches, sin ningún alimento ni bebida. Y cuando Jesús tuvo hambre, Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan para que comas y te sacies. Y Jesús respondió una porción de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Preparaos esa comida espiritual. Preparaos en la palabra. 3 días tienes para que entres a la presencia del Señor y te alimentes de esa palabra espiritual y le digas: Señor, y estoy cansado, estoy cansada de dar vueltas una y otra vez en mi vida. Este círculo que se ha vuelto un vicio en nuestra vida. Repetir una y otra vez ciclos. Decirle: Señor, estoy cansado. Año tras año, las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas deudas, en que quiero y no puedo, corro y no alcanzo, porque no es del que corre, ni del más rápido, ni el más inteligente, sino de aquel que el Señor tiene misericordia. Pero necesitamos decirle: Señor, y estoy cansado de este estilo de vida que he repetido una y otra vez. Porque el pensamiento de esclavo dice: quiero maná. Y el maná desciende. El vestido nunca envejece. La sandalia nunca se desgasta. El pan lo tienes día a día. Pero no te conformes. Porque Dios quiere sacarnos de ese sistema, de ese estilo de vida que hemos llevado por muchos años y no hemos llegado a ningún lugar. No hemos alcanzado esa herencia de esa tierra que Dios tiene para nosotros. Nos hemos conformado con esa tierra, entre comillas, de que fluye leche y miel, llamado Estados Unidos, donde sacamos lo necesario. Tal vez aumenta o eleva nuestro nivel de vida, pero seguimos siendo de alguna forma esclavos. Una esclavitud más moderna, pero no deja de ser cadenas que no nos permiten cruzar del otro lado, porque el propósito de Dios era que su pueblo cruzara del otro lado. Que aunque había lugares como los que deseó Rubén y Gad, tierra buena, tierra fértil, tierra de muchos pastos, buena para echar cimientos, para establecer casas,
para establecer negocios. Y eso es lo que muchas veces hace el pueblo de Dios. Se conforma ahí con esa tierra fértil, que aparentemente es buena, para echar bases, echar cimientos y salvaguardar nuestras familias. Y eso es bueno. Pero Dios tiene algo mucho mayor. Pero tenemos que anhelar y desear cruzar del otro lado, diciéndole: Señor, ya estoy cansado de dar vueltas. Me he fatigado en ese gran desierto. ¿Cómo te miras de aquí a un año? Recuerda cuando Cristo vino a tu corazón y vino a tu encuentro. ¿Cuántos años han pasado? Tal vez no eres el mismo, no eres la misma. Cosas han cambiado. Tal vez sigues en la lucha de despojarte de ese viejo hombre, de esa vieja manera de vivir, y quieres revestirte de esa nueva criatura en Cristo. Pero hay una lucha interna dentro de ti, y eso jamás te permitirá cruzar del otro lado. La mentalidad de la conquista es: prepárate, prepárate, amada iglesia, porque en 3 días cruzaremos del otro lado. Pero no cruzaremos si no antes nos preparamos y decimos: Señor, aquí está mi vida, yo te entrego. Pongo a tus pies mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio, mis finanzas, mi trabajo, mi empresa. Todo lo pongo a tus pies. Yo no sé lo que me espera del otro lado. No sabíamos lo que nos deparaba el año que se terminó, ni sabemos qué viene este año. Pero de una cosa sí estamos seguros: que tenemos a Dios con nosotros, que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque las jornadas serán duras. Las jornadas pueden ser largas, cansadas, pero nuestro Dios nos refortalecerá. Pero tenemos que decirle, sincerarnos en nuestro corazón y decirle: Señor, ya estoy cansado de tanta vuelta. Mi vida ya está agotada. Sigo viendo ese espejo y sigo viendo esa mujer, ese hombre, que no es el que quiero ver. Veo mi matrimonio que no es el que yo soñaba, ni el que he anhelado, ni el que he deseado. Veo mis hijos y esos no son los hijos que yo he deseado como mis hijos. Quiero ver ministerio, pero no veo nada. Quiero ver el progreso en mis finanzas, pero sigo en las mismas deudas, año tras año. Pago unas y adquiero otras. Decirle: Señor, entrego mis finanzas a tu reino, dándole lo que le corresponde a Dios, para no seguir dando vueltas, siempre con las mismas necesidades, siempre con escasez financiera, con conflicto en la familia, con problemas de fe en nuestro corazón, la duda, la incertidumbre, donde a veces dudamos del poder de Dios. Y podemos decir: yo no veo a Dios. Yo veo que Dios no está actuando. Yo veo que Dios no está haciendo nada para sacarme de ese desierto, de ese hoyo de desesperación, de ese valle de lágrimas y de tristeza, de ese valle de soledad y abandono, de ese lugar de miseria.
de ese valle de sombras y de muertes, donde escuchas susurros en tu mente y en tu corazón, esos espíritus que a veces susurran a nuestros oídos. No vales nada. Tu matrimonio está acabado. No hay ministerio en tu vida. Estás derrotado. Muchas veces eso es lo que escuchan nuestros oídos. Pero la voz de Dios dice: hoy pasarás del otro lado. Prepárate. Prepara comida. Entra a la presencia de tu Dios. Dile: Señor, aquí estoy nuevamente. Como en un principio, hace 40 años que estaban en ese lugar. Y Dios les dice: prepárense, porque en 3 días cruzarán del otro lado. Y tal vez lo que no has hecho en 40 años de tu vida, lo podrás hacer en 3. Lo que no has alcanzado en 10, en 15 años de ministerio, de cristiano, como un hijo, como una hija de Dios. Lo que no has alcanzado en todos esos años de tu vida, lo podrás alcanzar en 3 días. Pero tienes que entrar a ese lugar secreto, porque el Padre escucha los secretos. Y le tendrás que decir: Señor, ya estoy cansado. Ya estoy cansado de esta vida que he caminado simplemente en vueltas, en círculos, y que no he llegado a ese lugar que tú tienes preparado. Así es de que yo te digo, amada iglesia, tú que me ves y me escuchas, busca al Señor en estos 3 días. Ayuna, ora. Dile al Señor que estás cansado, que estás cansada de tu situación de vida, de dar simplemente vueltas en un mismo desierto, en un mismo monte. Porque el Señor nos dice: ¿no os parece que ya rodeaste mucho este monte? Tenemos que estar cansados de esa vida y decirle: Señor, yo quiero una vida nueva. Yo quiero que tú restaures mi vida, que tú restaures mi familia, que tú restaures mi matrimonio, que tú me hagas alcanzar las promesas que tú prometiste a mi vida. Pero para alcanzarlas tienes que cruzar del otro lado. Y eso nos demanda esfuerzo, valentía y preparación. Así es de que yo te invito, amada iglesia, que en estos 3 días, a partir de mañana, busquemos la presencia y el rostro de Dios, y que le digamos sinceramente: Señor, estoy cansado de mi vida, de dar vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado. Dame tu norte. Dame, Cristo, dirección y redirige mi vida. Y verás que en estos 3 días recibirás una respuesta de Dios. Yo no sé lo que el Señor te dirá, te hablará a tu corazón, pero eso te hará cruzar del otro lado, que es realmente el lugar donde Dios quiere que tú y que yo lleguemos. Al otro lado, a la herencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.